Si nos centramos en las necesidades de los ISPs, son necesidades que hemos ido viendo, que nos han ido transmitiendo todos los ISPs, nos fijaríamos en que algo de lo más importante de todo lo que se nos comenta es la reducción de costes. Así que es un dispositivo que tenga muy buena calidad-precio. Que el despliegue sea sencillo, porque el despliegue al final tiene un coste y si tenemos técnicos, somos proveedor de Internet y tenemos técnicos que van a hacer los despliegues en el cliente final, necesitamos que estos técnicos no tengan gran complejidad para hacer la puesta en marcha del dispositivo. También se nos solicitaban más funcionalidades, más versatilidad. Con esto nos referimos a que existen ISPs que tienen diferentes tipos de infraestructuras, pues por ejemplo en ciertas zonas funcionan con cable módem, en ciertas zonas funcionan con fibra, en otras son WISP, son Wireless ISP y funcionan con radioenlaces y necesitan un mismo dispositivo que funcione en todas estas redes. Y por último, el rendimiento. Siempre el rendimiento al final, aunque estamos buscando un dispositivo que tenga un coste de contenido, necesitamos que sea un dispositivo que tenga rendimiento y que no no tengamos incidencias y que cumpla con nuestras expectativas. Otro de los temas más concretos, no como concepto, que se nos planteaba muchas veces es la posibilidad de hacer algo con el botón reset. Muchos sabéis que en TP-Link en general, en la mayoría de dispositivos, cuando pulsas el botón reset durante 10 segundos, el dispositivo vuelve a valores de fábrica. Entonces, ese pulsar 10 segundos puede provocar que tenga que ir un técnico de nuestra empresa, si somos un ISP, para reconfigurar el dispositivo. Luego veremos qué solución damos a esto. El autoprovisionamiento, un concepto sacado de la voz IP. El autoprovisionamiento al final se busca que los dispositivos adquieran la configuración de forma más o menos automatizada. Un modo bridge, un modo en el que el dispositivo funcione de forma transparente, que no haga nateo. La posibilidad de trabajar con distintos servicios, no solo con servicios de Internet que trabajan en distintas VLANs y el acceso remoto. Todas esas ideas, esos conceptos los ha ido recogiendo TP-Link y hace tiempo ya los plasmó en un firmware para proveedores de Internet. Este firmware se desarrolló para el TLWR841N y es un firmware que muchos de vosotros ya conocéis, porque ya estaba en el mercado, se ofrece de forma gratuita y además lo solemos ofrecer con indicaciones de cómo desplegarlo en vuestra red. Esta misma idea o este mismo firmware se quiere plasmar ahora o se ha plasmado ahora en otros dispositivos nuevos, ¿vale? Como hablábamos, se había trabajado hasta ahora con el 841N, que es un dispositivo superventas muy conocido por lo bien que funciona. Y ahora este dispositivo ha pasado a dejar de trabajarse para la parte de ISPs y el sustituto natural es el TLWR840N. El modelo es muy similar. Como hemos cambiado la carcasa, la parte externa, es también, tal vez un diseño más moderno. Hay que tener en cuenta siempre que el 841 llevaba años funcionando y se habían desarrollado muchas versiones internas de hardware, con modificaciones, con mejoras, aumentando el rendimiento, aumentando algunas posibilidades en cuanto a la parte física. Y entonces, bueno, ya era hora de renovar el dispositivo completamente y entonces se ha desarrollado el TLWR840N. Como veis, ya os digo, cambia un poco la carcasa, pero en función es muy similar. Este dispositivo, algunos de los puntos más importantes son: es un estándar N, 300 megabits, 2x2 MIMO, eso es igual que el 841. Antenas con una ganancia de 5 dB. Como vemos, la parte trasera es así: conector de alimentación, conector WAN siempre azul, conectores o puertos LAN para los dispositivos de la red local. Botón para WPS y para Reset. Y bueno, como vemos, pues es un estándar N que tiene bastante más rendimiento que los antiguos estándares que usábamos, pero aún así es retrocompatible. Algunas funciones. Bueno, la parte de Wi-Fi ya hemos hablado un poquito. También una característica importante que muchas veces nos preguntan algunos ISPs para configuraciones un poco más concretas es que permite hacer un bandwidth control y limitar la velocidad de ciertos dispositivos, permitiendo así asegurar ciertos servicios que son más importantes que otros y bueno, dando un poquito de prioridad. Se basa sobre todo en la parte de limitación de velocidad y asegurar cierta velocidad para otros recursos. Es muy sencillo de utilizar,
tiene una interfaz nueva, son los firmware nuevos, que en vez del verde, el color verde común que teníamos hasta ahora son colores más azules, nueva interfaz más... Al final es una interfaz más moderna y más bonita. Tiene WPS para hacer una encriptación o un cifrado rápido y también tiene la aplicación Teaser, que muchos yo creo que todavía no la conocéis, pero es una aplicación para hacer una gestión desde el móvil. Sobre todo está enfocado a clientes finales que quieran hacer una configuración rápida desde su móvil y no quieran sacar un ordenador, conectarse a la interfaz web, acceder y configurarlo desde ahí. Pues bueno, se simplifica toda esa parte con una aplicación donde se puede cambiar en 10 segundos la contraseña de la red Wi-Fi o cambiar el nombre o incluso, como comentaremos ahora, hacer una red de invitados muy sencillita, poner algún control parental si tenemos niños en la red o personas que no son adultas y que queremos establecerle algunos límites, pues ahí está la posibilidad. Y también access control y bueno, luego varios tipos de cifrados, los más comunes. Otro dispositivo que sí que es bastante novedoso, que tal vez no lo conozcáis, es el 940N, WR940N. Estándar N, en vez de 300 megabits, que es lo que hablábamos antes, son 450 megabits por segundo, porque son 3 antenas, y también una fácil configuración. La parte trasera es un poco distinta en cuanto a que tiene botón de encendido y apagado, botón de Wi-Fi y WPS para deshabilitar la red Wi-Fi de forma rápida, y luego aparte botón de reset. Este dispositivo, pues bueno, a diferencia del anterior, lo que hablamos es un estándar N, pero al final va a gestionar mejor más demanda de los usuarios o más usuarios y va a gestionar también mejor una cobertura más estable, porque al final, bueno, son 3 antenas haciendo su patrón de radiación y siempre va a ser una cobertura más estable que un dispositivo con 2 antenas. Como hablamos, es MIMO, también tiene bandwidth control, también tiene la aplicación Teaser, tiene control parental, access control, red de invitados también. Siempre desplegar una red de invitados en una vivienda, pues bueno, para si en algún momento no queremos dar nuestra contraseña a invitados, podemos tener levantada esa red y no hay ningún problema y se hace de forma bastante rápida. Y luego el dispositivo que sería tope de gama, Archer C1200. Este dispositivo ya sube mucho de rendimiento respecto a los anteriores. Es un dispositivo que nos demandabais mucho porque ya muchos ISPs estáis desplegando fibra y estáis ofreciendo velocidades mayores a 100 megabits y velocidades que hasta ahora no eran tan lógicas. Entonces es un dispositivo con puertos gigabit, no son fase Ethernet como el anterior. Tiene puerto USB y es un estándar 802.11ac, que ahora veremos. Es doble banda, emite en 2,4 y en 5 GHz, ¿vale? Como veis, la parte trasera también cambia, en el sentido de que tiene un puerto USB, que luego explicaremos para qué sirve, y bueno, los puertos son gigabit. Como comentábamos, es un 802.11ac, son 300 megabits en la banda de 2,4, que son 2 antenas, y luego 867 la banda de 5, ¿vale? Tiene red de invitados, tiene access control, tiene control parental, tiene también gestión por teaser, tiene una cosa muy interesante que es servidor VPN, ejerce servidor VPN con PPTP y sobre todo tal vez de las funciones que más interesantes veo es con OpenVPN. En 1 minuto, 2 minutos gestionas una VPN, creas un perfil con OpenVPN y te puedes conectar. El cliente final se puede conectar a su red desde el móvil, en otra localización, desde un ordenador en otra localización, sin estar en su red local, desde cualquier punto remoto. Incluso si tiene un USB, pues bueno, podría acceder a los recursos conectados al puerto USB, que al final es eso, para compartir distintos recursos, como si fuese un media server o incluso un servidor de impresión. Podemos conectar ciertas impresoras y hacer de servidor de impresión. La parte más de Wi-Fi que comentábamos, de características de la red Wi-Fi, pues bueno, 802.11ac, que al final es un protocolo que nos va a permitir bastante más velocidad en la conexión. Ya ciertas conexiones de 100 megabits por segundo, de más de 100 megas, al final tenemos que irnos a 5 GHz. ¿Por qué? Pues bueno, 5 GHz tienen, con estándar AC tiene muchas mejoras en lo que es protocolo, en transmisión de datos. Tenemos más canales, menos interferencias porque cada canal está más separado de los adyacentes y al final es la mejor solución.
Es un dispositivo con buena cobertura, es un dispositivo, como hablábamos, doble banda. Y otro punto muy interesante es que, a diferencia de los anteriores que funcionan con un sistema de bandwidth control, este dispositivo tiene una función que es Quality of Service, todo un módulo de Quality of Service que nos permite de una forma muy sencilla priorizar recursos y además priorizarlos con un algoritmo interno que funciona de manera inteligente. Es decir, yo puedo priorizar servicios en mi red, que el servicio de PTV o que el servicio de streaming o un servicio concreto tenga más prioridad respecto al resto de servicios, o puedo priorizar por dispositivos, que ciertos equipos o clientes Wi-Fi o clientes cableados tengan más prioridad que otros respecto a la salida de Internet. Tiene varios modos y la verdad es que simplifica mucho simplifica mucho y da muchas más funciones que un bandwidth control. Es uno de los puntos más fuertes. Pasamos ahora a ver cómo es el firmware para ISPs, el que había desarrollado para el 841 y que se ha desarrollado para estos dispositivos. Este firmware se basa en el autoprovisionamiento mediante DHCP66. DHCP66, pues bueno, es uno de los campos disponibles en los paquetes DHCP estandarizados. Es uno de los campos para, bueno, para fabricantes, para que los fabricantes lo usen. Está libre y entonces ya se utilizaba para voz IP y es una idea que se ha recogido también para este tipo de despliegues. Estos son los dispositivos que tendrían este firmware: 841 a la izquierda, 840, 940 y C1200, de menos a más rendimiento. Y la topología sería algo similar a esto. Tenemos un servidor de HCP en nuestra red, al que se le pide una dirección IP. Los dispositivos de TP-Link, lo que es de fábrica, tienen configurado el apartado WAN como Dynamic IP, como cliente de HCP. Va a solicitar una IP y va a recibir una IP de un servidor que esté anterior a él. El DHCP server le oferta una IP, hasta ahí todo normal, pero en uno de los campos, en el campo DHCP66, le pasa o le envía la dirección IP de un servidor TFTP. Al final, un servidor TFTP, pues bueno, es un sistema, un tipo de servicio que ejerce de almacén, como si fuese un FTP, pero bueno, más primario tal vez. Y entonces el router entiende ese campo del DHCP y va a esa IP a solicitarle archivos de configuración. Básicamente, él hace un request de los archivos de configuración porque él ya tiene la IP, en el paso 2 ha obtenido la IP de donde tiene que ir a buscarlos. El servidor TFTP le responde con el envío de los archivos de configuración. Y por último, el dispositivo de TP-Link, cualquiera de los que hemos hablado, adquiere esa configuración y la utiliza bueno, queda plataformado. Es decir, adquiere la configuración y la aplica en su propia interfaz. Hay dos tipos de archivos de configuración en el desarrollo de TP-Link. El primero es el archivo de configuración global. ¿Cómo se genera o cómo funciona este archivo? Este archivo lo generamos cogiendo un router del modelo que vamos a trabajar, le cargamos el firmware para ISPs, lo configuramos y le damos a backup. Hacemos un backup de la configuración. Hay un apartado en todas las interfaces de configuración de TP-Link donde se puede hacer un backup de la configuración con la copia de seguridad, donde se genera un archivo que luego podemos hacer un restore en cualquier dispositivo y cargar esa configuración. Pues hacemos un backup y metemos ese backup en el servidor TFTP que hemos hablado. Bueno, esa sería la imagen donde podéis ver en el C1200, en este caso, dónde está, cómo es el menú y el botón al que hay que darle. Entonces ya tenemos ese archivo. Y luego también podemos hacer un archivo de configuración individual que nos permite o que tiene como idea aplicarse solo a cierto dispositivo con cierta MAC. Podemos tener una red de ISP en la que queremos un archivo de configuración global, pero luego queremos personalizar 3, 4, 5 dispositivos, los que sean, con ciertas MAC, para que tengan un cambio. Por ejemplo, que el SSD sea distinto porque, bueno, es un caso concreto para unos clientes. O que la configuración WAN sea distinta, que el PPPoE sea distinto, cualquier cosa así. Pues creamos un archivo editable cuyo nombre tiene que ser mac.bin y en el que podemos personalizar ciertos valores. Esos valores, tenemos un archivo de ese ejemplo que os podemos pasar, bueno, un ejemplo de ese archivo, mejor dicho, os lo podemos enviar y podéis modificar sobre ese para que sea más sencillo todo. El archivo suele ser de este tipo. Hay una serie de variables o de campos que podemos utilizar y algunos son, pues por ejemplo, configurar el SSD de 2,4 GHz, configurar el SSD de invitados, configurar la de 5 GHz, las contraseñas, el servidor PPPoE,
la dirección IP de la WAN, si queremos que sea estática o no, la MTU, el hostname, tiene bastantes variables para modificar. Y esto solo se aplica al router que tenga esa MAC que hemos puesto en el nombre del archivo, ¿vale? Primero coge el archivo backup global, ese router, y luego sobrescribe ciertos valores con el archivo mac.bin, lo que se escriba en el mac.bin. En cuanto un dispositivo de TP-Link con este firmware específico para ISPs adquiere un archivo de configuración por servidor TFTP, se habilita una función que es casi la más interesante, o normalmente la vemos de las más interesantes para nuestros clientes, que es la función de reset de doble nivel. ¿Qué significa el reset de doble nivel? Muchos clientes nos comentaban que al final, cuando el cliente final pulsaba el botón reset, tenían el problema de que tenían que volver a mandar un técnico para volver a configurar el dispositivo, porque además habían perdido el acceso en todo momento. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando el router recibe la configuración, se habilita el sistema y si pulsamos 10 segundos el botón reset, lo que ocurre es que el dispositivo vuelve a la configuración del ISP. ¿Qué configuración es esta? La que hemos cogido, o la que ha cogido automáticamente vía TFTP, que es la configuración que habíamos salvado en un dispositivo y habíamos hecho un backup y habíamos metido ese archivo en el TFTP. Pues se vuelve a esa configuración. Imaginemos que el cliente final se mete en la interfaz del router y quiere hacer una apertura de puertos o quiere cambiar la IP del dispositivo, hacer cualquier cosa y deja el dispositivo sin acceso, no sabe qué ha hecho y nos llama como ISP y quiere que se lo solucionemos. Pues bueno, podemos decirle directamente, pulse el botón reset 10 segundos y se va a volver a la configuración que tenía cuando le instalamos ese router. Cuando pulsamos el botón 10 segundos, hay un cambio de estado en los LED. Eso es una de las señales, una de las cosas que se solicitó a TP-Link o que decidió desarrollar TP-Link, que es con ese cambio de estado de LED, el cliente siempre va a dejar de pulsar, porque ve que hay un cambio de LED, que entiende que ya se ha reseteado, como pasa en cualquier dispositivo, siempre que se pulsa un reset un tiempo determinado, hay un cambio en el juego de luces y se entiende que ya se ha terminado el proceso, y entonces se vuelve a la configuración del ISP. Pero si por lo que sea, para una prueba o para cualquier cosa que queramos hacer, estamos interesados en volver a la configuración de fábrica de TP-Link, que no es la que ha hecho el ISP, sino es la configuración por defecto, no va a tener ningún servicio PPPoE levantado, ninguna Wi-Fi más que la que viene por defecto. Lo que podemos hacer es pulsar más de 30 segundos o más, veremos un cambio de los LED y se volverá a la configuración de fábrica. Parece mentira, pero estar 30 segundos o algo más de 30 segundos pulsando el botón reset es mucho tiempo. Entonces un cliente final no va a pulsar ese tiempo, porque nosotros además le vamos a indicar que pulse 10 segundos, no va a estar 20 más por si las moscas, sino que va a hacer 10 segundos. Entonces, un cliente final que no queremos que llegue a ese estado, a hacer un reset a valores de fábrica, no va a llegar. Ese es el botón reset en el C1200, hay que introducir un clip o algo similar. Y luego, como detallito, en todos los dispositivos 840, 841, C1200, salvo 940, el 940 no es distinto. Entonces, cuando pulsas 10 segundos, los LED se quedan en estado fijo, se quedan todos encendidos y se quedan así provocando o mostrando que ya se ha reseteado el dispositivo y entonces el ISP tendría la configuración metida en ese dispositivo y no la perdería y seguiría teniendo acceso a él. Es decir, el cliente final no le habría arruinado la configuración o no provocaría que tuviese que ir a un técnico. Sin embargo, en el 940, cuando pulsas 10 segundos, empieza a parpadear. Es una diferencia porque los dispositivos son diferentes y no se puede hacer el firmware exactamente igual en todos. Es una diferencia mínima, pero bueno, es un detalle que quiero que tengáis en cuenta. Cuando se pulsan 30 segundos o más, todos los LEDs se apagan y eso indica que ya hemos reseteado a valores de fábrica el dispositivo. Pues todo esto sería la función de doble reset, que es una de las más demandadas. Otra función interesante es la parte de IPTV. TP-Link llama IPTV al VLAN tagging en la WAN. ¿Qué nos permite? Pues bueno, muchos ISPs, además de Internet, ofrecen otros servicios, soluciones triple play o otro tipo de servicios. Entonces, estos servicios los suelen aislar para priorizar, para evitar broadcast, sí, sobre todo para quality of service.
los meten cada uno por una VLAN distinta. Entonces es necesario que el router, en este caso de TP-Link, entienda las diferentes VLANs definidas por el ISP. Ya lo vais a ver más claro en el gráfico. En el puerto WAN va a ser capaz de entender si está entrando paquetes de una VLAN determinada y esa VLAN se asocia a Internet, si es de otra VLAN y se asocia a voz IP, o si es de IPTV, de algún servicio de televisión que luego tengamos un decodificador. Entonces nos vale para priorizar en nuestra red de ISPs y que el punto final, el router final del cliente final, entienda toda esta infraestructura, ¿vale? Otro modo, otra función que se implementa con este firmware, que en algunos dispositivos no viene en origen, solo se permite con este firmware, es un modo bridge o AP1. Es un modo AP, pero bueno, con ciertas cosas particulares o ciertas particularidades, sí, ciertos detalles que hay que tener en cuenta. Todos los puertos, tanto el WAN como los LAN, se convierten en puertos WAN. Esto significa que se deshabilita el servidor de HCP y esto significa que no se realiza NATeo. No hay un NAT y no hay una traducción de direcciones y no se establece una subred. Todo funciona con las IPs que entren desde la WAN. Esto algunos ISPs nos lo pedían para cuando tendrían infraestructuras con radioenlaces. Les venía bien esta función y la hemos metido. Por último, si no me equivoco, la función de gestión remota. Otra función muy demandada. Cuando se adquiere la configuración vía TFTP en uno de los routers, se habilita directamente, sin que toquemos nada, el acceso remoto. Se accede mediante la IP de la WAN y el puerto 8888, ¿vale? Es el puerto que se ha destinado para este acceso. ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues para que los técnicos puedan acceder al router y hacer alguna modificación en todo momento. ¿Cómo haríamos la implementación técnica? Para hablar de cosas más tangibles. Tenemos una idea como solución básica, que sería la siguiente. Tenemos los routers de nuestra red, sea el modelo que sea de los que hemos hablado, y tenemos un servidor en el que implementamos, o en el que instalamos, mejor dicho, la aplicación TFTPD. Si quisieses esta aplicación, os puedo pasar enlaces, es gratuita, no es una aplicación de TP-Link, es una aplicación que es un servidor que levanta un servicio TFTP y muy sencilla de instalar, funciona sobre Windows o sobre Linux. La instalamos en un equipo normal, no tiene por qué ser un servidor de altas prestaciones, con equipo doméstico nos sirve, y esa aplicación nos ejerce de servidor de HCP y de servidor TFTP. Volvemos al mismo esquema de antes. Conectamos un router a ese ordenador, se conecta al interfaz WAN, el puerto azul, pide una IP, le responde el servidor TFTPD con la IP, el router solicita los archivos de la configuración y le envía los archivos de configuración al dispositivo directamente, ¿vale? El esquema es el mismo que el anterior. Esto sería una solución básica con un solo dispositivo y para que se entienda bien el funcionamiento. Una solución ya más escalable, pues la misma estructura, pero en vez de conectar router a router con el ordenador, metemos un switch gestionable o no, incluso, de 48 puertos de TP-Link, que también tenemos, y conectamos ahí pues 48 dispositivos o los que sean, y podemos ir plataformando todos. Es decir, todos adquieren una IP de servidor de HCP, cada uno una distinta, y en ese paquete de HCP se le dice la dirección del TFTP, que es la misma. Entonces, de esa forma vamos plataformando de forma más continuada o más rápida. Y bueno, una siguiente solución escalable pues es que tengamos un router, cualquier dispositivo que nos ejerza de router o incluso otro equipo que ejerza de router, que siempre lo tengamos dando direcciones IP y esas direcciones IP podamos habilitar el campo de HCP66 y apuntaría al TFTP, ¿vale? Entonces se puede llegar a hacer una red. Si no hay nateos entre medias o firewall, podríamos hacer que incluso aunque el cliente, o algunos clientes nuestros ya lo han desplegado así, aunque el cliente final pulsase 30 segundos el botón reset del dispositivo, se volvería a valores de fábrica. Pero en esa vuelta a valores de fábrica, el dispositivo va a intentar siempre buscar un servidor TFTP, siempre. Cuando ya ha adquirido un archivo de configuración, no lo vuelva a buscar. No lo vuelva a buscar porque es absurdo, ya lo tiene y no lo vuelve a hacer. Pero si reseteamos a valores de fábrica, sí que lo vuelve a buscar. Eso es lo interesante del doble reset. Entonces se puede hacer una topología en la que en cualquiera de los resets estemos salvados, entre comillas, porque o se vuelve a la configuración del ISP o si se pierde esa configuración, se adquiere de nuevo el backup del TFTP, ¿vale?
Ahora vamos a dar un tiempo de preguntas, podéis escribirlas en el chat y las iré contestando, ¿vale?